En oportunidades anteriores ya hemos hablado acerca de la doctrina Monroe de los gringos. Sin embargo, es importante entender las consecuencias que ese pensamiento imperialista ha traído a la patria grande. Hoy repasaremos episodios negros de la historia de Latinoamérica, historias trágicas de intervención extranjera, injusticias y abusos de poder del ejército estadounidense contra civiles inocentes, entre otras atrocidades perpetradas a consecuencia de la insaciable ambición yanqui. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en la Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Desde que Estados Unidos logró su independencia, se ha procurado incrementar su poderío y ya de paso su territorio. La realidad es que lo ha logrado de forma eficaz. Eso no quita el hecho de que sus prácticas han sido devastadoras para el resto de América Latina y en algunos casos para el mundo en general. Después de todo, sus políticas expansionistas y su hambre incesante por dinero y tierras no podía pasar sin dejar víctimas. Lo que es triste pero también verdad es el hecho de que Estados Unidos aprovechó las difíciles situaciones que sus vecinos sureños enfrentaban después de conseguir sus respectivas independencias. Y eso solo fue el principio, ya que incluso de forma posterior a las independencias, cada vez que un país sufre una crisis de cualquier índole, los yanquis son los primeros en meter la cuchara, sacar beneficios y luego pretender hacerlo para ayudar. Ese ha sido el modus operandi de los gringos desde el comienzo de su historia. Si tuviéramos que hacer una lista de los países en los que Estados Unidos ha intervenido, probablemente se nos iría todo el video en eso. Sin embargo, nos vamos a concentrar en las acciones que han realizado los norteamericanos en nuestra patria grande y analizaremos cuál ha sido su impacto. De forma cronológica, la primer gran víctima de la doctrina Monroe y del imperialismo gringo fue México, quien perdió gran parte de su territorio debido a la batalla desarrollada entre los gringos y los mexicanos entre los años 1846 y 1848. Luego ponemos la mirada fija en Nicaragua, donde fue el segundo gran altercado de los gringos con los latinos. Esto debido al bombardeo de la Fuerza Naval estadounidense al puerto de San Juan del Norte, cuya fecha fue en 1854. Un año después, el líder del gremio de banqueros y aliado de los estadounidenses, William Walker, se hizo presidente después de invadir el país y autoproclamarse mandatario absoluto. Más adelante, en 1898, tenemos la invasión de Estados Unidos a Cuba y Puerto Rico, que desató un conflicto bélico entre ambas potencias. Esto tuvo como resultado la independencia de Cuba y la transición de Puerto Rico de colonia española a la colonia estadounidense. Esto sin mencionar que para el nuevo siglo, en 1901, los estadounidenses comenzaron su campaña de intervenciones en Cuba, que lamentablemente sigue siendo hasta cierto punto vigente. Simplemente les parece imposible a los gringos respetar a la Cuba libre. Sigamos avanzando en la historia para lograr llegar a 1903, año en el que Estados Unidos decidió que era turno de Panamá de enfrentarse a la libertad yanqui. Con ayuda del buque Nashville y con la conspiración de los líderes de la región istmeña de Panamá, lograron que se separara Colombia de Panamá y se hicieron con los derechos de la importantísima vía náutica, que es el Canal de Panamá. Luego de 1908, las tropas de Estados Unidos volvieron a intervenir durante las elecciones presidenciales del recién fundado país. Esto con la finalidad de evitar que el resultado de las elecciones no fuera el que ya estaba previamente planeado. Lamentablemente, falta de democracia y libertad ejercida por los gringos en territorio de la patria grande, como siempre. El presidente de Nicaragua en 1902, Adolfo Díaz Recinos, demostraba casi con descaro ser un vil títere de los norteamericanos. Por eso fue que se detonó un movimiento revolucionario para removerlo ese mismo año, pero el movimiento fracasó de forma trágica. Esto debido a que los gringos fueron a defender a su presidente aliado, enviando grandes y preparados ejércitos al país centroamericano.
Mismas tropas que mantuvieron ocupada la región nicaragüense desde 1912 hasta la Revolución de 1933, cuando por fin se pudieron liberar de las cadenas del capitalismo gringo, al menos por un momento. A México le volvió a tocar en 1914, debido a que fueron detenidos varios soldados gringos en Tampico, cuya razón de estar en territorio mexicano permanece clasificada por el gobierno del Águila Calva hasta el día de hoy. Esto hizo que el puerto de Veracruz fuera ocupado por las tropas yanquis y no fuera liberado hasta la liberación de los soldados que operaban ilegalmente en el territorio mexicano. En 1915, un destacamento de Marines se desplazan rumbo a Haití. Esto con la finalidad de salvaguardar los intereses de los empresarios gringos y que tenían inversiones y activos en la isla. Los soldados no fueron retirados sino hasta 1934, casi 20 años después de su llegada. Uno de los casos más extremos es el de la República Dominicana, debido a que incluso llegó a considerarse la probabilidad de que, al igual que Puerto Rico, el territorio sería simplemente anexado a Estados Unidos como una colonia más. Esto cuando los gringos invadieron al país en 1916 e impusieron un gobierno militar que duró hasta 1924. En esa etapa se reportaron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de los militares estadounidenses, además de un saqueo discreto al país y acciones que convenían a Estados Unidos en lo comercial y destruyen la economía de la República Dominicana de forma lenta y dolorosa. Durante 1924, de nuevo el ejército gringo intervino en Centroamérica, esta vez en Honduras, para supuestamente mediar en las elecciones que al parecer no habían resultado a pedir de boca de los gringos y sus aliados. En la República Dominicana inicia la temible dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Temible dictador que sometió la región a sus intereses y la de los gringos. Su gestión y alzamiento fue apoyada claramente por la Oficina de Inteligencia de los Americanos, pero ambos temas son para desarrollarse posteriormente en otro video reportaje. Si bien hubo más eventos importantes en los que Estados Unidos movilizó su ejército a territorios latinoamericanos para atentar en contra de la libertad de los pueblos de la Patria Grande, con la finalidad de obtener ventajas y proteger sus intereses, por no decir abusar horriblemente de su poderío militar y enriquecerse a costa de naciones en aras de desarrollo, nos saltaremos una época en la que Estados Unidos logró someter a muchas naciones a dictaduras terribles y eran sumamente tristes. Después de apoyar e imponer a Fulgencio Batista en Cuba y a toda la historia que ya conocemos de las frustraciones gringas por fracasar constantemente en la isla caribeña, los gringos lograron evitar la revolución de Guatemala y posteriormente, al darse cuenta del surgimiento de movimientos de corte socialista que buscaban liberar a los pueblos de las manos del capitalismo gringo y la industria privada explotadora, los gringos iniciaron una operación a gran escala, conocida como la Operación Cóndor entre 1970 y 1980. Los estadounidenses decidieron quiénes mandaban en los países latinoamericanos, imponiendo dictadores como Pinochet y Ernesto Geisel. 3,000 panameños perdieron la vida cuando Bush intervino en Panamá en 1989, con el objetivo de arrastrar a su exprotegido Manuel Antonio Noriega. Todo esto por no trabajar con el crimen organizado como la CIA lo exigía. Desde el 94 hasta el 2004 lanzaron una campaña de terror sobre Haití para conseguir sus intereses a la costa de la vida de los cientos de haitianos. Me gustaría decir que eso es todo, pero la lista sigue. Es increíble la cantidad de intervenciones, abusos y dolor que han causado los norteamericanos a la Patria Grande. Pero todo tiene un final y esperemos que el del Imperio Yanqui llegue pronto, para poder entonces desarrollar a las fuertes naciones de Latinoamérica que con todas esas adversidades permanecen de pie y luchando por salir adelante, aún teniendo al monstruo capitalista tan cerca. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo que los yanquis hicieron es justificable o debería ser castigado?
¿Cómo te ha afectado a ti el increíble capitalismo gringo? Yo soy Carolina García y te invito a que te suscribas en este canal y actives la campanita de las notificaciones para que estés muy enterado y muy al pendiente de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.